con el senador William Torres. William Torres, Sí, él es del Movimiento al Socialismo. Con él vamos a hablar de la agenda legislativa. Senador, buen día. Le saludamos Antonio D'Alencia y Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Antonio, muy buenos días. Igualmente a Rubén, un gran abrazo a la distancia. Siempre, como siempre, complacido de estar con ustedes. Así es. A la orden. Claro que sí, senador. Bueno, finalmente hubo una sesión ya en el Senado. El presidente recibió los proyectos que se habían aprobado en la Cámara de Diputados. 2 de ellos ya fueron considerados, pero remitidos a una comisión. En fin, cuéntenos cuál va a ser la agenda del Senado en estos días. Hay una presión ciertamente por el proyecto 073, 075, pero también están los proyectos ahí que fueron aprobados en la Cámara de Diputados. ¿Cómo se quedó, senador? ¿Cuál va a ser la agenda del Senado en estos días? Rubén o Antonio, ciertamente algo que hay que dejar en claro para el pueblo de Bolivia es que la Cámara de Senadores tiene el compromiso firme de aprobar estos proyectos de ley. Como lo hemos hecho en el pasado, hemos sido la Cámara que siempre ha tenido la firmeza de entender las necesidades del pueblo de Bolivia, pero además contribuir en la gestión de gobierno del presidente Luis Arce Catacora. Y ahora no va a ser la excepción. Ahora también estamos en esa línea. Aprobaremos los proyectos de ley, valga la redundancia, por los que se aprueben los créditos internacionales asumidos por el gobierno del presidente Arce Catacora. En ese orden, recordarán que se ha firmado el pasado 2 de febrero un acuerdo entre representantes de bancada de ambas cámaras, un acuerdo bicameral, con la presencia de un representante del órgano ejecutivo, que a su vez es presidente nato del Congreso o de la Asamblea, que es el vicepresidente David Choquehuanca, cuyo acuerdo contiene 4 puntos. Y estos establecen, lo primero, que había que viabilizar las elecciones judiciales con la aprobación del proyecto 144, lo que se logró, el acuerdo contenía precisamente en su primer punto esa aprobación. Como segundo punto, en el numeral segundo del acuerdo de referencia, se estableció que en una sesión por tiempo y materia debería tratarse, si bien es cierto no dice debe aprobarse, porque nunca sabe uno si es que se aprobará o no un proyecto de ley, pero lo importante es que se estableció que en una sesión por tiempo y materia debería tratarse los proyectos de ley 073 y 075, que yo soy proyectista. ¿Y en qué consisten estos proyectos de ley? Consiste en el primero, de la suspensión de plazos de los ex magistrados, porque al concluir el 31 de diciembre su gestión, lógicamente lo que están haciendo es intentar usurpar funciones que no emanan de la Constitución, que no les otorga la Constitución. Y el 175, el proyecto 075, entre sus partes esenciales establece la anulación del numeral cuarto de aquella declaración constitucional ciertamente inconstitucional, ¿no? Entonces, con esto, ¿qué es lo que se pretendía? Se pretendía reencauzar la institucionalidad del órgano judicial y evitar que estas interpretaciones, o en su defecto, porque no solo se estaba interpretando, sino además se estaba legislando, o en su caso se estaba asumiendo el papel de constituyente al incorporar una nueva figura en la Constitución, que era la prórroga, que no está contenida en la Constitución. En fin, estos aspectos son los que es el corolario, digamos, de todo este tema que ha venido siendo
la aprobación de los créditos. Pero también el punto 2 de ese acuerdo establece, después de haber tratado los proyectos de ley 073 y 75, ciertamente cuando menos tendría que tratarse 4 proyectos de ley de aprobación de créditos. Y así sucesivamente. Lastimosamente estos hechos no se cumplieron. Recordarán de esta semana que pasó la anterior. La Cámara de Diputados sesionó y, a decir de la misma presidenta en ejercicio de la misma Cámara, la diputada Chalco, habría habido un empate en el tratamiento y aprobación del proyecto de ley 079, que es parte ya de la aprobación de créditos. Este proyecto de ley, al haber empatado 51 a 51, existía ¿Está, señor? A ver, se está cortando, hay una interferencia. Por favor, vamos a cuidar eso con producción. Adelante, senador. Decía, al haber manifestado la existencia de un empate, lo que correspondía es que la presidenta en ejercicio dirima, pero al dirimir se sumaban 52 votos para la aprobación y 51 por la no aprobación. Sin embargo, en sala estaban presentes 105 y el artículo 163 de la Constitución Política del Estado dice que las leyes ordinarias, como es esta, tienen que ser aprobadas por mayoría absoluta. Mayoría absoluta de 105 votos no son 52, sino son 53. Al haber sido aprobado por 52 hay una mayoría simple, no absoluta. Por esa razón se pidió un informe al secretario general antes de entrar al tratamiento de este proyecto de ley y tener mayores antecedentes, porque debo recordar que ni siquiera a este oficio de remisión se acompañaron las actas que detallen la forma como fue aprobado. Entonces adolecían de una suerte de deficiencias documentarias, lo que lógicamente no puede pasar, porque el Senado, con la responsabilidad que le caracteriza, debe trabajar en base a toda la documentación que es remitido de la Cámara de Origen. Lo mismo ocurrió con los siguientes 5 proyectos. 2 de ellos, el día de ayer, han sido remitidos a la Comisión de Planificación, al haberse advertido que efectivamente estos tenían el respaldo suficiente y los otros 3 no tenían los respaldos suficientes, de modo que lo que se pidió es que la Cámara de Origen, en este caso la de Diputados, remita el saldo de documentación que se extraña en este legajo que contiene cada uno de estos proyectos de ley. Ese hecho, lógicamente, ha sido entendido, ha sido mal entendido, mal interpretado. Yo quiero creer sanamente, de una manera, digamos, no malintencionada, sino más bien de una manera, digamos, un poco bien intencionada, pero ahí es donde salen versiones de que estaríamos en el propósito de no aprobar, estaríamos en el propósito de no contribuir en la gestión de gobierno, del desarrollo de Bolivia, perjudicar a las comunidades, etcétera. Lo que no es cierto. No, eso negamos de manera categórica porque no responde a la verdad. Senador. Ahora, ¿qué viene para la semana siguiente, para la siguiente sesión? Lógicamente lo que esperamos ya es tener la documentación extrañada que sea remitido por la Cámara de Origen, la Cámara de Diputados, de modo tal que con ello se procederá conforme establece el procedimiento legislativo, es decir, se leerá como correspondencia y en consecuencia se remitirá a la Comisión de Planificación para que ellos hagan los estudios correspondientes y eleven un informe a manera de sugerencia por la aprobación o la no aprobación de estos proyectos de ley de aprobación de créditos, valga la redundancia, y entonces en función de ello ya la Cámara de Senadores
tratará y verá si es que corresponde la aprobación o no. Senador, va a disculparnos, vamos a hablar del mismo tema con la senadora Virginia Velasco, a ver qué criterio tiene, cómo entiende esta lenidad en el tratamiento de los proyectos de ley de crédito. Senadora, buen día, le saludamos Antonio D'Alenza y Rubén Atahuiche, estoy también junto a su colega Williams Torres en Zoom. Bueno, un saludo cordial, Rubén. Asimismo, saludar al senador Williams Torres. Y bueno, primeramente felicitar a todos los hermanas que se encuentran en toda Bolivia. Es un día tan importante, un Día Internacional de la Mujer. Saludar a todas las hermanas que se encuentran fuera del país, en las bolivianas. Bueno, a todas las mujeres del mundo. Sea lo mejor, bueno, no tenemos nada que festejar porque hay feminicidios, violencia política en la misma asamblea. Y por eso es un momento, yo creo que, de reflexión. Bueno, de todas maneras, mil felicidades. Estamos para, en este diálogo, responder las dudas o informar al pueblo boliviano. Senadora, ¿qué encuentra usted en el seno de la Cámara de Senadores una vez recibidos los proyectos de ley aprobados en la Cámara de Diputados? Hablamos de los proyectos de ley de créditos. ¿Hay interés, no hay interés? El senador nos explicaba que vamos a aprobar los proyectos de ley, pero hay que enmendar algunos errores en la documentación. Nos decía, ¿qué cree usted que tenga que ocurrir en el Senado? A ver, yo creo que es una vergüenza de decir que hay que adjuntar documentos. Eso no es su trabajo de la directiva ni de presidencia o los miembros de la directiva. Yo creo que acá lo que quieren es perjudicar, sigue al pueblo boliviano como lo hicieron los diputados. Ha sido bochornoso, ha sido indignante para mí, ha sido vergonzoso para el país y el mundo, porque las autoridades electas, que somos los diputados y senadores, se tiene que trabajar para el bien común del pueblo boliviano y no perjudicar al país. Eso no están perjudicando al hermano presidente Lucho, ni al vicepresidente y ni a los ministros, más al contrario, están perjudicando al pueblo boliviano que necesita esos proyectos anhelados de muchos años, desde Santa Cruz, El Pajo, Colomi, Cochabamba, Ciudad del Alto y electrificación todo el país. No, de esa forma no se puede responder al pueblo boliviano. Yo creo que aquí hay intereses políticos y de decir que no porque está observado, nunca pasó eso en los 14 años. Y por eso decía el expresidente incluso, bueno, pues yo remito nomás, hago nomás y los abogados son los que se resuelven o solucionan. Para eso estamos las comisiones, para eso estamos los comités. Cuando remiten a comisión correspondiente, se tiene que revisar de manera muy detallada, de manera jurídica, técnica, en base a nuestros procedimientos normativos. Y si faltara un documento o de forma o de fondo, si hubiera alguna observación por parte de la comisión, nosotros, y se remite a ministerio que corresponde o se convoca a los técnicos a cabeza del ministro y adjunta, el ministro explica y con eso se da viabilidad o puede ser también rechazada. Eso es netamente el trabajo de las comisiones y comités. Y la pregunta al senador, ¿para qué nos conforman las comisiones si ellos nomás llevan a trabajar en la directiva o ellos nomás llevan a trabajar en los miembros de comité de la directiva? ¿Para qué nos conforman entonces? Creo que ya estamos por demás y como decía la población, que se cierre la asamblea, pues bueno, ya de una vez cerraremos la asamblea. De esa forma ya no hay, yo creo que trabajo en la asamblea, ¿no? Entonces es indignante escuchar ayer del mismo presidente de Senado de decir que falta documentos, que él nunca habló eso desde el inicio de senadores, más al contrario, nosotros somos la que reclamábamos. ¿Cómo es posible? Ustedes
cuando recepcionan en la secretaría o en unidad de análisis o la dirección jurídica, no van a revisar esta documentación, sin documentación están mandando, deben ustedes exigir, entonces habíamos exigido y nunca nos hicieron caso, siguen remitiendo así, pero ahora medio raro que hoy día, ayer hemos visto ya no falta documentos, estamos remitiendo, y eso para mí así de clarito. Señor Andrónico Rodríguez, su directiva están ya entrometiéndose en los trabajos de las comisiones y perjudicando al pueblo boliviano, perjudicando a esos hombres y mujeres, a sus hermanos que realmente están esperando estos proyectos anhelados. Así de claro nomás es, porque yo creo que incluso hay acuerdos que han firmado pues en fin de año, en noviembre, para tener presidencia de senados. Por eso hace rato decía, porque el machismo patriarcal continúa en nuestro país, incluso desde la Asamblea Legislativa, porque no quisieron dar oportunidad a las mujeres que dirijan la presidencia del Senado. Entonces, ahí es claramente que no quieren al país, que son antipatrias. Muy bien, vamos a trasladar la pregunta que le hizo, la ha escuchado el senador Torres a la senadora Virginia Velasco. Senador, ¿qué puede responder ante esto? Rubén, antes de responder, quiero saludar a la senadora Virginia Velasco y enviarle un abrazo fraternal a la distancia por este Día Internacional de la Mujer, y también aprovecho para enviar un gran saludo a todas nuestras hermanas bolivianas y en particular cruceñas y de todo el mundo por este gran día, dado de que ellos son, diríamos, el puntal de la familia y en consecuencia de la conformación de los estados. Felicidades a todas nuestras hermanas mujeres en Santa Cruz, Bolivia y el mundo. Con relación a la pregunta, Rubén, primero creo que lo que hay que hacer es corregir aquella práctica viciosa que hubo en el pasado, de recibir proyectos de ley que no tenían absolutamente arrimados a ellas, a estos proyectos, ninguna documentación. Es inaceptable, inconcebible desde mi perspectiva, eso hasta en las asociaciones, los sindicatos más pequeños se exige. Tener un acta circunstanciado de la sesión, de la reunión, cual fuera esta, en este caso hablamos de la sesión, que nos establezca o que establezca de qué manera se aprobó este proyecto de ley. Tan es así que esta documentación, que es básico para entender por cuántos votos fue aprobado, cuántos en contra, cuántas abstenciones, cuántos en blanco, cuántos nulos, etcétera, etcétera. Cuando no se tiene estos antecedentes, ¿cómo podría uno establecer por lo menos los elementos centrales que establezcan como antecedentes de la aprobación de esta ley? Definitivamente eso no es posible. El pueblo de Bolivia, en las memorias que tenga el órgano legislativo, donde se anoten, se establezca cómo fueron aprobadas estas leyes, tiene derecho a saber. Si en el pasado se cometieron errores, esos errores tienen que ser enmendados. Yo lamento de que en lugar de contribuir a que esto sea así, más bien se cuestione. En todo caso, creo que lo que se ha hecho y lo que ha hecho el presidente del Senado es hacer lo que todos los presidentes debieron haber hecho. No aprobar leyes, por ejemplo, cuestionadas de insuficiencia de votación. No aprobar leyes, por ejemplo, cuestionadas por falta de quórum, inclusive en la directiva para la instalación de la sesión, como es en el caso este. En fin, hay una serie de hechos, hay una serie de anomalías procesales o procedimentales que deben ser corregidos. Senador, por eso creo que el pueblo de Bolivia debe saber. Senador, disculpe, pero no deja de llamar la atención
que justo con estos proyectos se decida trabajar de esta forma. Yo le pregunto, ¿antes se hacía este tipo de revisiones? En la Cámara de Diputados se revisa, por ejemplo, cuántos votos tuvo, cómo se votó en el Senado. Por eso le preguntábamos, no deja de llamar la atención que justo con estos proyectos tenga que comenzarse a trabajar de otra forma. ¿Qué me puede decir sobre eso? Yo quisiera incorporar algo más, senador. ¿Qué dicen los reglamentos? ¿Qué documentos tiene que adjuntar la Cámara de Origen al rato de pasar una ley aprobada al Senado? ¿Qué documentación tiene que transferir? No solamente nosotros pensamos, es una carta, se aprobó con tantos votos y la ley, el adjunto más. ¿Cuál es el protocolo? ¿Qué dice el reglamento? Bueno, el reglamento no contiene un detalle pormenorizado de toda la documentación que debe ser acompañada. Sin embargo, creo que esa debería ser una práctica y debemos entender que a esa carta de remisión deben ir aparejada toda la documentación de trabajo. Cuando digo documentación de trabajo, debe estar fundamentalmente el acta del desarrollo de la sesión donde fue aprobado, de cuáles fueron las observaciones, si estas observaciones eran válidas, tenían el sustento constitucional y procedimental, en fin, una serie de antecedentes que hacen a la aprobación de este proyecto. Y ustedes tienen razón cuando dicen que en el pasado nunca se fue riguroso, pero no olvidemos que acá no se trata de intereses particulares, se trata del interés de Bolivia, donde la plata que nos prestemos, que se preste el Estado, el presidente del Estado, en nombre de todos los bolivianos, no la pagará ni la senadora Virginia Velasco, ni el presidente del Estado, ni el vicepresidente únicamente, lo pagaremos todos, ustedes, yo y todos los bolivianos, porque con estos préstamos están hipotecados hasta nuestras futuras generaciones. Entonces, el Senado, por responsabilidad, no puede actuar de manera muy ligera y aprobar todo lo que tenga que venir. Tiene la obligación. A partir de esta situación pueden emerger inclusive responsabilidades no solo de orden administrativo, sino penal en contra de todos los asambleístas, en este caso senadores, si es que se aprueban proyectos de ley no debidamente aprobadas, no debidamente debatidas, sustentadas y que presenten algunas irregularidades en su tratamiento y su aprobación. Muy bien, entonces, el Senado lógicamente no puede incurrir en ese tipo de errores y finalmente de delitos que ustedes saben, los delitos de corrupción pública no prescriben, de modo que yo no sé a quién le gustará dormir o no dormir tranquilo y que nunca después de que pasemos por el Senado tengamos que estar cargando una cruz que pudimos no haberla cargado si actuábamos de manera responsable. De eso se trata, Rubén, Antonio. En todo caso, si en el pasado no se fue riguroso, creo que es oportuno que ahora se sea, a partir de porque ahora. consigo estamos empeñando e hipotecando a nuestras futuras generaciones. Vamos a preguntarle, sí, a la misma senadora, vamos a preguntarle cómo son los protocolos, cómo se ha estilado antes a la senadora Velasco, cómo se procedía antes. Usted ha escuchado al senador que a partir de ahora deberíamos ser rigurosos en la documentación, nos dice el senador Torres. ¿Cómo se estila? ¿Cuál es el protocolo? ¿Qué dice el reglamento? La misma pregunta a la senadora Velasco. Bueno, muy lamentable escuchar, ¿no?, de un profesional que tenga estos argumentos. Antes, por ejemplo, le daban esa tuición a los comités y comisiones, ¿no? Porque somos nosotros, los de comisión y comités, somos las que trabajamos de manera muy transparente, de revisar, obviamente, hasta una coma. ¿Ya? Por eso en el reglamento dice, señala específicamente cuando hay alguna observación de la comisión, o sea, cuando observamos, dice, se complementará, dice, ¿no?
se complementará. Entonces, nosotros complementamos si hay falta un punto y coma o ajustamos, ¿no? Ajustamos y de esa forma se pueda trabajar. Antes no había eso, desde la directiva incluso recibían así, una hoja podían haber recibido ellos, y así nos remitían a comisiones, y la comisión, obviamente, como es su trabajo, tenemos que pedir a diputados algunas veces nos remitían, y algunas veces seguíamos pidiendo esta información dentro del plazo establecido de los 15 días, ¿no? A ministerios correspondientes. Así era antes. Les importaba si había documentación, no había documentación, si los remitían así, una hoja, si es posible, nos remitían una hoja. No, ahora qué raro que la directiva y sus secretarios ahí absolutamente dicen, no, está, ahora ya hemos revisado bien, ya hay que mandar nomás. Eso incluso yo cuajo el discurso con la oposición más, y claro, eso ya es normal, ¿no? Para ellos, porque como ya han hecho pactos, acuerdos, y sin que importe el país, el pueblo boliviano, dicen, claro, comunidad ciudadana habla el mismo discurso, y creemos habla el mismo discurso. Ahora los edistas también hablan el mismo discurso, y ahí lo cuajo claramente que no les importa el país ya. Discurso político de decir, no, aquí hay que ser claro. Que sepa el pueblo boliviano de que no les importa el país, no les importa esos niños, no les importa las mujeres, no les importa el pueblo boliviano. Lo que les importa es anguria de poder. Nada más es claro, porque antes no revisaban eso. Si podíamos haber trabajado desde antes así, debíamos concluir así la gestión. Entonces yo creo que acá lo importante es que nosotros vamos a seguir luchando de que los proyectos se aprueben. Yo como abogada incluso siempre he pedido de que sea transparente, de que sea los proyectos adjuntados con todos los procedimientos normativos. Y no voy a permitir corrupción, no voy a permitir, porque estamos parte de aquello, la lucha contra la corrupción, cero tolerancia, ¿no? Y yo creo que es un trabajo de los senadoras, aprobar, debatir, discutir, y bueno, si hay alguna complementación, ese es el trabajo de las comisiones. Senadora, ¿qué viene en adelante entonces con estos proyectos de ley? ¿Cómo va a promover, por ejemplo, su curul o usted para que las leyes de una vez sean aprobadas en relación a los créditos? Bueno, yo creo que aquí espero que reflexionen los senadores, diputados, y que piensen en el país en el poco tiempo que ya nos queda. Muy bien. No estamos para decepcionar al pueblo boliviano. Acá no han venido a trabar los proyectos, no han venido a perjudicar al pueblo boliviano, más al contrario, hay que trabajar en el bien común del país, en el bien común de todos los bolivianos y bolivianas, en armonía, en paz y en reciprocidad. Yo creo que ese es el trabajo que debemos hacer, pensar en el país y no solamente en apetitos personales políticos mezquinos. Gracias. Muy bien, ahora la misma pregunta al senador Torres, ya para terminar esta parte de nuestro programa. Senador, ¿qué vienen adelante? ¿Cómo se van a reencaminar? ¿Qué tiene que arreglarse en la documentación para que esto fluya y de una vez se tengan esos créditos que han sido considerados para su aprobación en un acuerdo el 2 de febrero? Rubén, es altamente preocupante escuchar que una ex ministra de Justicia del gobierno del presidente Evo Morales soslaye el cumplimiento de requisitos esenciales en la aprobación de proyectos de ley. Y acudan simplemente a la retórica de que se está en contra del pueblo. Ella tiene que saber que quienes hemos cumplido y nunca le hemos puesto cortapisas, nunca hemos retaseado nuestro concurso para la aprobación de leyes, hemos sido los senadores. Prueba de ello, la pasada semana en la reunión de jefes de bancada, porque yo asisto como subjefe nacional de bancada, cuando no está el jefe, yo asisto. Y en esta ocasión, el vicepresidente del Estado fue sensato e hidalgo al manifestar que efectivamente en el Senado no existen proyectos de ley pendientes. Y en la Cámara de Diputados existen como 36 proyectos de ley no tratados porque no sesionan desde el mes de diciembre.
Entonces, ¿cómo podrían decir que la Cámara de Senadores no hay voluntad de contribuir en la aprobación de estos y otros proyectos de ley? Por supuesto que eso no es cierto, lo que manifiesta la senadora no responde a la verdad. Los senadores hemos sido los que más hemos apuntalado la gestión del presidente Luis Arce Catacora. Por otra parte, quiero decir también que la voluntad, el hecho de que no se haya requerido documentación complementaria por parte de la directiva de la Cámara de Senadores y del Pleno de la Cámara de Senadores, no significa involucrarse en responsabilidades de la Comisión de Planificación, no, de ninguna manera, simplemente actuar con responsabilidad, y el pueblo de Bolivia tiene que saber. Los senadores no somos borregos del presidente Arce Catacora ni del vicepresidente para aprobar a pedido de ellos. Nosotros vamos a debatir, vamos a cumplir con la ley y no vamos a asumir responsabilidades ajenas. En todo caso, habría querido escuchar con la misma versión de la senadora Velasco con relación al tratamiento de la ley, del proyecto de ley 073 y 075, que no ha dicho nada, pero tampoco dijo nada con relación a la arbitraria, abusiva e inconstitucional autoprórroga de los ex magistrados. Y ella sabe bien que es porque ese es el instrumento que tiene Luis Arce Catacora y ellos como arcistas para dirigir o para administrar el Estado. Han instrumentalizado al Tribunal Constitucional para fines inconstitucionales, como en este caso. Yo le anticipo algo más. No quieren aprobar esos dos proyectos de ley, el 073 y el 075, porque tienen previsto inclusive que las actuales elecciones judiciales que están en curso en la etapa de recepción de documentos, inclusive piensan truncar, porque son los que están solapando inclusive la repostulación de estos señores que no tienen moral, no tienen talla ética ni tamaño como para volver a repostular. A ver. Con el encubrimiento de ellos, el solapamiento de ellos, se están repostulando. Eso es lamentable. Yo quiero agradecer a Rubén, Antonio, por la invitación y siempre a la orden. Que tengan muy buenos días. Vamos a escuchar la réplica de la senadora para ya terminar esta transmisión, sí. Por favor. Sí, vamos a tener la réplica de la senadora, también ya a tiempo de su despedida. Senadora, ¿qué nos tiene que decir sobre lo que acaba de decir el senador Torres sobre los proyectos 073 y 075? Bueno, yo creo que quiero decir al senador, los evistas son antipatrias porque han afectado a la economía del país con bloqueando los 16 días y bueno, firmando acuerdos con la derecha nefasta, discriminadora, humilladora, y hay machismo en la Asamblea Legislativa. A él nadie eligió, los suplentes no hemos elegido a él y los dos hombres están ahí, presidente y bueno, los jefes de bancada, todos son varones. Eso significa ser machista, patriarcal, que, bueno, no nos dan oportunidad a las mujeres, toda vez de que incluso los senadores somos mayoría las mujeres. Por eso hoy día quiero decir a él en su cara, es machista, patriarcal, desde senadores, desde autoridades. Segundo, con relación a los magistrados, hay una sentencia constitucional, y quiero decir, si él es constitucionalista, abogado, el artículo 203 de la Constitución señala claramente, las sentencias constitucionales son de cumplimiento obligatorio. Y por tanto se está cumpliendo la sentencia constitucional 049 quebrada 2023. El pueblo boliviano no puede quedar sin acceso a la justicia, más al contrario, yo creo que acá hay que seguir trabajando en lo político, económico, social, en el bien común de todos los bolivianos y bolivianas. Lo que quieren ellos son anguria de poder, son antipatrias porque no quieren los proyectos para el país. Muchas gracias, Oscar, muchas gracias, bueno. Gracias a usted, senadora. ¿Sí? País, ¿no? Gracias, senadora. Sí, vamos a despedirla también, senadora. Fuerte abrazo, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, hasta luego. Sí, hemos hablado con el senador Williams Torres del Movimiento al Socialismo, del ala evista, y también con la senadora Virginia Velasco del Movimiento al Socialismo, del ala arcista.